Buenas noches. Disculpe, me confirman por favor si me escuchan. Gracias. Sí, se puede. Muchísimas gracias. Bueno, darles la bienvenida esta noche a lo que es el curso propuesto por CEPLA, que es el Validación de Métodos Analíticos, que va a ser aplicado a lo que es la industria farmacéutica. De igual manera, este tema o lo vamos a ir abarcando, ¿no? A todas las dudas que ustedes puedan tener o a la diferente aplicación a la que ustedes puedan realizar, ¿no? De acuerdo a su experiencia, de acuerdo al campo en el que ustedes estén desarrollando. En este caso, en esta noche les vamos a invitar, ¿no? A tomar el curso donde vamos a considerar lo que son las definiciones, vamos a ver qué definiciones tenemos que conocer, de qué definiciones tenemos que considerar para una validación. En este caso, conocer que la validación es una confirmación mediante examen y generar un aporte de evidencia objetiva, ¿no? Que nosotros tenemos que respaldarnos documentalmente que nuestro método va a cumplir con su propósito de identificar, de cuantificar el analito o el principio que nosotros estemos buscando, ¿no? También vamos a conocer otras definiciones, cómo podemos tener un mejor entendimiento de lo que es la validación, que es importante, ¿no? Empezar de acá para que nosotros podamos conocer ampliamente lo que nosotros queremos realizar y qué es lo que vamos a generar, qué es lo que necesitamos para que nuestra validación sea aceptada. También vamos a conocer un poco lo que es la verificación de los métodos analíticos. Vamos a ver cuáles son las diferencias, cuándo se tiene que realizar una validación, cuándo se tiene que realizar una verificación, cuál es la diferencia entre ambos términos y o qué parámetros tenemos que considerar. Entonces, la verificación también es una aportación de evidencia objetiva de que un método satisface los requisitos específicos. Esto ya es cuando nosotros hemos adoptado un método que ya está normalizado, ¿no? Entonces vamos a ver qué se tiene que realizar la verificación. Vamos a conocer todos estos tipos de temas y definiciones. También vamos a ver el punto donde vamos a conocer o entender para qué estamos validando un método. ¿Cuál es la exigencia? ¿Por qué se tiene que validar? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? Vamos a obtener esas respuestas y de acuerdo a qué normas internacionales nosotros podemos basarnos para poder desarrollar todos los parámetros de estudio, desarrollar cada parte que nos permita evidenciar nuestra validación. Entonces, lo que les indicaba, ¿no? ¿Para qué valida un método? Para emitir resultados exactos y precisos, que sean reproducibles y con eso generar la confianza de nuestros clientes, ¿no? Entonces, es algo tan importante la validación de los métodos porque vamos a generar eso, confianza en nuestro trabajo y de esta forma, por ende, vamos a generar confianza en nuestros resultados, ¿no? Entonces, vamos a conocer también eso. Vamos a diferenciar y conocer cuáles son los métodos o qué tipos de métodos hay para que nosotros trabajemos en laboratorio, ¿no? Tenemos los métodos normalizados que ya están desarrollados por un organismo o ya, es decir, ya están normados, ya son estandarizados, ¿no? Que son ya métodos generalmente aceptados por el sector técnico correspondiente. ¿Cuáles son los tipos de métodos también? Como ser los métodos no normalizados, que si bien es un método desarrollado por un tercero que ha sido adoptado por el laboratorio, ¿no? Entonces es igual a la adopción de un método, pero que no es reconocido y que nosotros tenemos que realizar la validación, ¿no? También los métodos desarrollados por el laboratorio, y es cuando nosotros dentro de nuestro laboratorio conocemos a nuestro analito, sabemos cómo podemos identificarlo, si necesitamos su cuantificación, sabremos qué tipo de equipos utilizar, qué requisitos nosotros necesitamos cumplir como laboratorio, como personal, cuáles son esos prerequisitos para que nosotros podamos desarrollar un método dentro de nuestro laboratorio, ¿no? Entonces vamos a conocer también esto. También tenemos, como les indicaba anteriormente, vamos a saber cuáles son los métodos que se validan, ¿no? Los métodos no normalizados, los métodos desarrollados por un laboratorio, laboratorio, los métodos normalizados utilizados fuera de su alcance previsto, cuando se cambia, ¿no? Por ejemplo, si
Antes yo utilizaba una técnica, no sé, que era para agua y ahora la quiero utilizar para el análisis en suelo, por ejemplo, entonces ya le he cambiado yo su uso, su alcance, ¿no? Entonces ahí ya he cambiado matriz, entonces ya no es para ese tipo de muestra. Entonces ahí sí necesitamos validar los métodos normalizados que han sido modificados por el laboratorio, ¿no? Y si yo no tengo los reactivos, entonces veré que con los reactivos que yo tengo en mi laboratorio puedo ver si puedo realizar el análisis y he hecho un cambio, ¿no? Entonces, cuando los cambios se producen de un método normalizado, entonces sí nosotros requerimos que se haga la validación. ¿Y qué métodos se verifican? Los métodos normalizados, los métodos oficiales o los métodos de las organizaciones nacionales o internacionales que son reconocidos, ¿no? Entonces, aquí ya nosotros vamos a poner en campo de acuerdo a nuestras instalaciones, nuestros reactivos, que tienen que ser los mismos que nos dice el método, podamos nosotros demostrar que sí nos sirve a nosotros, ¿no? Que sí vamos a hacer una verificación. ¿Y qué vamos a hacer con esta verificación? Vamos a generar nuestra evidencia de que nuestro método sí, o que el método que nosotros estamos adoptando es reproducible. Entonces, también se valida cuando se incorpora mejoras al método o se amplía su alcance para matrices complejas, ¿no? Como les indicaba anteriormente. Y verifico un método cuando las pruebas de evaluación de desempeño indican un rendimiento deficiente o se reemplazan equipos importantes que puedan afectar la calidad de los resultados, ¿no? Entonces, también es importante recalcar que nosotros como ser los que vamos a desarrollar o vamos a realizar todo el estudio de los parámetros de validación, nosotros somos un papel muy importante, ¿no? Entonces vamos a ver de que de variar también a los analistas y no solamente trabajar un analista, sino que este método analítico se tiene que transferir a otro departamento de calidad, que a veces es separada, ¿no? En las industrias a veces se separa lo que es el departamento de validaciones y otro es el departamento de laboratorio de control de calidad. Entonces se hace una transferencia y aquí nosotros se tiene que realizar, ¿no? Esa comparación entre analistas también. Y vamos a conocer también cómo se clasifican eh, ya los métodos de acuerdo a las categorías para realizar la validación. Nos vamos a conocer qué métodos están incluidos en la categoría 1, en la categoría 2, 3, 4, los métodos microbiológicos, ¿no? Entonces, en la categoría 1, nosotros, de acuerdo a, de acuerdo a, para la industria farmacéutica, entonces nosotros manejamos una categoría 1, que dentro de esta categoría se determinan o sea, se realizan pruebas cuantitativas del contenido del principio activo. Es decir, que nosotros vamos a cuantificar o tenemos que saber cuánto tiene nuestro producto de principio activo de interés, ¿no? Entonces pueden ser procedimientos químicos o microbiológicos que miden analito presente en una muestra determinada. Una categoría 2, que son las pruebas de determinación del contenido de impurezas, ¿no? Porque si bien sabemos, nuestros analitos pueden tener impurezas o con el tiempo pueden generar impurezas, entonces nosotros vamos a determinar eso. ¿Está bien? O pueden ser trazas después de una limpieza, entonces también ingresa en este tipo de categorías, ya cantidades demasiado pequeñitas, ¿no? La categoría 1 y 2 miden con exactitud las características de pureza de una muestra. Entonces son cuantitativos, ¿no? Una clasificación 3 que ya son las pruebas de desempeño. Son las pruebas físico-químicas que se tienen que validar, por ejemplo, la disolución de las tabletas, ¿no? Ese procedimiento de disolución que se llega a medir o se tiene que realizar la validación. Ya es el desempeño del producto, ¿no? Una categoría 4 que ya son solamente las pruebas de identificación, ¿no? Que son para demostrar que si existe o no existe, si hay presencia o ausencia de nuestro analítico. No lo cuantificamos, solamente verificamos de que sí esté en nuestro producto o que sí sea de la materia prima, ¿no? Entonces solo hacemos la identificación. ¿Cómo lo podemos hacer? Es con una comparación. No vamos a realizar comparaciones porque
De eso se va a tratar para saber si es nuestro analito de interés, ¿no? Entonces se tiene que considerar también durante la validación de métodos analíticos que se tiene que contemplar las condiciones reales del ensayo, ¿no? Entonces tiene que ser demasiado específico nuestro método para que pueda ser replicado por otras personas, ¿no? En este caso los analistas de control de calidad o incluso pueden algunas veces el ente regulatorio nos pide, ¿no? Que nosotros mandemos nuestros métodos validados para que ellos puedan reproducirlos, ¿no? Entonces, nuestro método tiene que ser lo más específico posible. Tiene que ser con personal calificado. Entonces va a depender, también la extensión de la validación necesaria dependerá del método de su aplicación, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo me va a llevar la validación? Depende de muchas características y en este caso la principal sería la muestra, ¿no? Como les indicaba, tiene que ser un método que tiene que tener una descripción demasiado detallada del ensayo. Entonces, también vamos a conocer cuáles son los requisitos para validar un método? Tenemos que contar con instrumentos calificados, tenemos que tener métodos documentados, patrones de referencia confiables. Con el tiempo, por ejemplo, ha ido transcurriendo o ha ido mejorando las técnicas tradicionales, ¿no? Y en este caso ya se van utilizando nuevas técnicas instrumentales, como en el caso del HPLC, espectrofotometría de masas, espectrofotometría UV, absorción atómica. Entonces, nosotros necesitamos, cuando vayamos a comparar principios activos, entonces necesitamos que nuestros patrones de referencia sean trazables, sean confiables, ¿no? Para decirme si tienes con este nivel de confianza de que lo que tú estás leyendo es paracetamol, por ejemplo, ¿no? Necesitamos analistas calificados. Todos estos puntos los vamos a ir desarrollando y vamos a ver el por qué es importante, ¿no? La integridad de la muestra también. Y tenemos que contar que todo esto tiene que estar plasmado en un plan maestro de validación, ¿no? De toda la empresa. ¿Cuáles son los parámetros de desempeño del método analítico? No los que vayamos a considerar. Entonces, todos estos parámetros a nosotros nos van a generar la evidencia documental y nos van a generar y nos van a aprobar o rechazar la validación, ¿no? Entonces vamos a considerar el parámetro de exactitud, el parámetro de repetibilidad, precisión intermedia, reproducibilidad, especificidad, límite de detección, cuantificación, linealidad, rango, sensibilidad y robustez. Vamos a desarrollar estos parámetros para que nosotros vamos a ir conociendo cada uno y también así su análisis estadístico, ¿no? De cómo vamos a ir desarrollando, cuáles son los parámetros que nosotros tenemos que considerar eh, o los criterios de aceptación estadísticos para demostrar cada uno de estos parámetros. ¿Está bien? Entonces, como les mencionaba anteriormente, aquí tenemos nuestra tablita que es según la ICH y también vamos a mencionar lo que es la farmacopea, ¿no? Para lo que son como estamos este curso dedicado a lo que es la industria farmacéutica, entonces vamos a manejar mucho el término de UCP, no farmacopeas, ¿no? Vamos a conocer qué es una farmacopea. Imagino que tal vez ustedes ya, si están en el ámbito farmacéutico, entonces ya han debido escuchar o deben conocerla, ¿no? Entonces, de acuerdo a las categorías que hemos mencionado anteriormente, vamos a ver cuáles son los parámetros que a nosotros nos van a servir para desarrollar nuestra validación. En el caso de la categoría 1, que es para la cuantificación de principio activo, vamos a considerar exactitud, precisión, especificidad, linealidad e intervalo. Los demás puntos del límite de detección y cuantificación no los vamos a realizar. También vamos a conocer cuáles son los parámetros de desempeño para la categoría 2, 3 y 4. ¿No? Eso lo vamos a ir desarrollando. En este caso también vamos a conocer lo que es la selectividad, un concepto importante. Todos los parámetros son demasiado importantes, ¿no? Que nosotros no podemos obviar ninguno, porque de esta forma, entonces, uno, que estaríamos realizando un incumplimiento a lo que es las normas. Dos, que no tendría un resultado confiable, ¿no? Nuestra validación si nosotros saltamos alguno de estos parámetros.
Entonces, ¿qué es la selectividad? Capacidad del método analítico para medir de forma exacta un analito en particular, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una muestra, ya puede ser un jarabe, puede ser una tableta, puede ser o una matriz demasiado compleja. Entonces, nuestro método que nosotros hemos desarrollado o nuestro método que tiene que ser capaz de determinarnos y cuantificarnos o, o identificar el principio que nosotros estamos buscando. Entonces, es por eso que nosotros jugamos un papel muy importante en lo que es la validación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser capaces de conocer a nuestro producto, conocer a nuestro analito, las características que éste tenga, para nosotros hacer que este método sea selectivo, que nuestro método simplemente pueda ayudarnos a identificar dentro de todos los 10 componentes que puede tener, pero que pueda identificarme y cuantificarme en alguno de los casos en nuestro principio activo, ¿no? Entonces tiene que tener esa capacidad inequívoca de determinar el analito sin interferencias de otras sustancias. Porque, por ejemplo, en HPLC puede que mi pico pueda ser sobrepuesto otro pico más. Entonces mi método ya no es selectivo porque yo voy a tener una confusión. ¿No? No me va a dejar, no me va a permitir determinar a mi principio, ¿no? Otro parámetro importante, la exactitud. Tenemos varias formas de determinar la exactitud para validar un método analítico. De acuerdo a nuestro criterio, ¿cuál va a ser qué método nos puede ayudar? ¿No? ¿Qué manera o de qué forma nosotros podemos demostrar la exactitud? Tenemos, por ejemplo, la prueba de un estándar de referencia, adición de una cantidad conocida de estándar o comparación con un método reconocido como exacto, ¿no? Entonces, tenemos estas tres formas que nosotros utilizamos al momento de desarrollar la exactitud, de acuerdo a lo que nosotros necesitemos, de acuerdo a lo que nosotros ya hemos visto que, bueno, no puedo conseguir una matriz, entonces con mi principio, o tengo la matriz, entonces, ¿qué haré? Haré un placebo cargado, ¿no? Entonces voy a tener mi placebo y voy a tener mi analito, entonces voy a validar de esta forma, ¿no? Entonces, como analistas, algunas veces me lo han dicho y yo les repito, ¿no? Que nosotros al ser analistas tenemos que buscar soluciones. ¿Cómo vamos a encontrar soluciones? Conociendo, estudiando. Nosotros para empezar a validar tenemos que conocer muy, muy, pero muy bien lo que tenemos y lo que estamos buscando, ¿no? Como en este caso nuestros analitos. Entonces tenemos aquí la estimación de la exactitud que está agregando una cantidad conocida de estándar al producto, ¿no? Entonces vamos a conocer, vamos a ver en qué consiste esta forma para que nosotros nos pueda ayudar a determinar la exactitud. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que analizar? ¿Qué concentraciones nosotros tenemos que manejar? Entonces todo eso vamos a ir viendo en el curso. Y de la misma manera, como les indicaba, vamos a conocer los criterios de aceptación. Vamos a conocer, por ejemplo, en la exactitud, ¿cómo vamos a demostrarlo? Vamos a demostrar con el porcentaje de recuperación. Vamos a aplicar las fórmulas que conocemos, vamos a conocer también los criterios de aceptación, ¿no? De cada una de las formas en las que nosotros podríamos determinar el parámetro de exactitud. Otro punto importante, la precisión de los resultados, ¿no? Es otro parámetro importante para demostrar, para generar esa evidencia documental, de decir si mi método es exacto, mi método es preciso, mi método es selectivo para este tipo de analito en este producto, ¿no? Entonces, hay tres formas de determinar la precisión del método, que es la repetibilidad del método, la reproducibilidad y la precisión intermedia. Diferencias entre estos tres conceptos también los vamos a conocer. Cuando manejamos repetibilidad, cuando manejamos reproducibilidad y cuando manejamos precisión intermedia, ¿no? ¿Cuáles son sus criterios? ¿Cuáles son los conceptos que nosotros tenemos que conocer para diferenciar estos tres tipos de procedimientos para determinarlos, ¿no? Entonces, primero, como les decía, tenemos que conocer cada uno de los parámetros, ¿no? ¿Con qué tipo de muestras tenemos que trabajar? Como les decía, uno de los requisitos es que nuestra muestra sea lo más homogénea posible para que no tenga ninguna variabilidad, ¿no? Entonces,
Entonces vamos a ver cómo tenemos que determinar repetibilidad. Tenemos que realizar el mismo procedimiento de medición, lo tiene que hacer un solo analista en el mismo tiempo y con el instrumento de medición. O sea, no puede haber variaciones, ¿no? En repetibilidad. Entonces, tenemos dos formas de realizar, nos indica la bibliografía. Hacer un mínimo de 9 determinaciones, 3 réplicas a 3 concentraciones diferentes. Nosotros nos pondremos a qué concentraciones queremos trabajar. O también hay otra forma de hacer un mínimo de 6 determinaciones a una concentración que corresponda con la de la muestra problema, es decir, a nuestro 100%, ¿no? Nuestra concentración nominal. Entonces, para que nuestro método, para demostrar que sí es apto para su uso, entonces nuestro método tiene que ser exacto y tiene que ser preciso. ¿Qué queremos decir con esto? Aquí tengo una pregunta que me indica, para materias primas en fármacos, ¿qué categoría emplea? Se emplea la categoría 1. Tú vas a cuantificar la pureza de tu materia prima, ¿no? Jonathan. Entonces, estarías aplicando lo que es la categoría 1 en este caso, ¿no? Entonces, ya cuando ves la tablita en la categoría 1, entonces vas y desarrollando, ¿no? En caso de que tu método no sea farmacopeico, porque si tu método ya es farmacopeico para materia prima, entonces tú lo único que tienes que hacer es la verificación. En este curso vamos a ver cuáles son los parámetros que nosotros tenemos que emplear para la verificación, ¿no? Entonces, espero haber respondido tu pregunta, Jonathan. Entonces también vamos a ver lo que es la precisión intermedia, ¿no? Cómo nosotros vamos a desarrollar este parámetro. Vamos a realizar pequeñas variaciones a nuestro método, no críticas, pero pequeñas variaciones que a nosotros nos van a hacer que nuestro método sea un poco más robusto y demostrarlo de esta forma. Como les digo, son cambios pequeñitos. En este caso podemos hacer variar los días por las condiciones ambientales, que tal vez puede ser un factor demasiado crítico, las instalaciones. También podemos, de acuerdo también a nuestro analito, podemos cambiar analistas. ¿Por qué? Porque tenemos que demostrar que este método es robusto y reproducible, ¿no? Entonces, a estos pequeños cambios podemos también realizar equipos de la misma categoría, ¿no? Si yo voy a utilizar un HPLC, entonces el otro equipo en el que yo quiero demostrar que también puedo determinar mi principio, lo utilizaré otro HPLC que puede ser de otra marca, ¿no? Pero que sea de la misma categoría, de la misma calidad de medición, ¿no? Entonces vamos a ver lo que son los criterios de aceptación, cómo manejarlos. Y la reproducibilidad, que es cuando ya se realiza de forma externa, ¿no? Con otro laboratorio. Es decir, no sé qué, entre dos laboratorios diferentes, con condiciones diferentes, equipos diferentes, analistas diferentes, se pueda demostrar que mi método sigue determinando mi principio activo, ¿no? Entonces, ya ahí mencionamos lo que es la reproducibilidad, ¿no? Con otro laboratorio, independientemente al nuestro. El límite de detección, que es la concentración mínima que mi equipo puede detectar, no cuantificar, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver cuánto es lo más pequeñito que con mi método yo puedo detectar de este principio. Va a depender mucho del equipo que vayamos a utilizar, va a depender mucho de la concentración que tenga mi producto, ¿no? Porque ya concentraciones pequeñitas, entonces se nos dificulta un poco más, ¿no? El límite de detección. El límite, también vamos a ver para métodos no instrumentales, y el límite de cuantificación, que es la concentración más pequeñita que mi método puede ya cuantificar, ¿no? Que ya puedo yo decir si puedo cuantificar a partir de, no sé, de 2 ppm, por ejemplo, ¿no? Esto más que todo lo vemos en cromatografía líquida, ¿no? De que son ya equipos que pueden ya determinar así concentraciones demasiado pequeñas. Después la linealidad, que es
correlación entre mi concentración y mi respuesta del equipo, ¿no? Ya será mi linealidad podrá ser una respuesta entre mi concentración y mis áreas que me da el HPLC o mis concentraciones respecto a mis absorbancias, ¿no? Entonces yo voy a tener una correlación entre ambas. Generalmente se busca de que sea lineal, ¿no? De que todo sea correlativo. Entonces vamos a ver cuántas concentraciones tenemos que preparar, entre qué rangos podemos trabajarlos y cuántas veces nosotros tenemos que analizar esas muestras. ¿Cuáles son los criterios de aceptación que nosotros vamos a necesitar saber para que para demostrar que nuestro método sí es lineal, ¿no? Y bueno, con esto serían todos los parámetros que vamos a ir determinando en que es también vamos a ver un poquito de la parte estadística con algunos cálculos y algunos ejercicios en los que nosotros vamos a poder determinar cada parámetro, ¿no? Entonces, el día jueves empieza el curso. Espero que todos estén muy interesados. Va a estar bastante bonito el curso. Y bueno, los esperamos y los invitamos cordialmente a que sean parte de esta nueva experiencia también, ¿no? Ampliando el conocimiento y nosotros como CEPRA aportarles un poquito más de lo que hemos ido aprendiendo en el transcurso. ¿No? Entonces soy la ingeniera, no me he presentado, mil disculpas, soy ingeniera Marisela Torrico, entonces con experiencia en lo que es validación de métodos analíticos y ya iniciando el curso les voy a ir contando un poquito más. Entonces espero, no sé si tienen alguna duda que pueden dejármelo en el chat y voy a estar gratamente eh, agradecida, ¿no? De que tomen el curso. Entonces, muchas gracias por su tiempo también. Entonces, les espero el día jueves, no tienen ninguna duda. Se maneja el Minitab, pero algunas veces, Walter, el Minitab se puede realizar y también en el Excel, ¿no? Que son los dos más conocidos. Nosotros lo vamos a hacer en este curso, lo que es el Excel. Lo vamos a ir manejando ese para los cálculos, ¿no? Que todos yo creo que va a ser un poco más accesible también para realizar los cálculos en este caso. Entonces, nuevamente les invito. Muchas gracias por su atención y espero verlos y contactarlos el día jueves. Gracias. Hasta luego. Que tengan muy buena noche.